En este segundo ejercicio lo que vamos a dar solución es al segundo ejercicio dado en la pizarra que dice escriba un programa que lea dos números y calcule la multiplicación de ambos utilizando sumas y ciclos. Ya. Por lo tanto, lo que hay que hacer en este caso, ¿cierto?, es leer dos números. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta aquí es cómo poder aplicar el ciclo y la suma. ¿Ya? Porque, por ejemplo, supongamos que tenemos dos números, ¿cierto? El 2 por ejemplo, y el número 5, ¿verdad? ¿Cómo podemos calcular la multiplicación? Sabemos que la multiplicación de esos se podría decir que es 10, ¿cierto? ¿Cómo nosotros podemos llegar al 10 sumando? Podemos hacer esto. Podemos sumar 5 veces el 2, por ejemplo, 2 más 2 más 2 más 2 más 2, ¿cierto? Así. Entonces podemos decir que de 1 a 5 tenemos que hacer un ciclo para repetir 5 veces, por ejemplo, y en ese proceso de repetición de 5 veces lo que tengo que hacer es sumar el número 2. O viceversa, ¿cierto? Podríamos nosotros sumar dos veces el número 5, ¿verdad? Por ejemplo, 5 más 5, eso me daría, ¿cierto? La multiplicación, 10, y 5 veces sumar el otro número 2 me daría 10. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio acá? En poder recorrer con un ciclo de 1 hasta n, ¿ya? Y sumar n veces el número segundo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a leer primero los dos números. Por ejemplo, pero antes de leer, ¿cierto? Tenemos que importar la java.util.scanner, ¿vale? Por lo tanto, las variables que tendríamos que declarar, ¿cierto? Primero, ¿cierto? Tenemos que definir el escáner. Ahí. Y las variables a declarar en este caso serían, primero, número 1, ¿cierto? Que le voy a llamar, por ejemplo, A, ¿vale? Y el número 2, que va a ser B. ¿Ya? Como hay que calcular la multiplicación, que en este caso vendría siendo sumas, ¿cierto? Voy a declarar la suma. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Como me dicen, ¿cierto? Como me están diciendo que lea dos números, solamente dos números, no es un ciclo infinito. ¿Ya? Entonces claramente acá lo que tenemos que hacer ahora es inicializar en este caso la variable suma en 0. Recuerden que siempre la variable suma se inicializa en 0. Va a depender del ejercicio, pero en este caso 0. Y, ¿cierto? En este caso deberíamos nosotros poder leer los números. Por ejemplo, voy a leer el primer número, que vendría siendo ingrese número 1, y a va a ser igual a leer punto nextIn. Entonces en la variable a vamos a guardar el primer número que vamos a leer y ingrese número 2. En la variable b vamos a guardar, ¿cierto?, el segundo número, ¿vale? Por lo tanto, si a fuera 2, ¿cierto? Supongamos que a ingreso 2 y b ingreso el número 5, vamos a hacer esa solución, ¿vale? Por ejemplo, si ingreso a 2 y b fuera 5, yo tendría que hacer un ciclo desde, voy a hacer un ciclo for en este caso, ¿ya? Entonces voy a declarar aquí arribita también mi contador. Como no es un ciclo infinito, ¿verdad? Recordar que como no es un ciclo infinito, tendríamos que hacer nuestro contador y ojo que si ustedes, por ejemplo, hacen un for, ¿cierto? Fíjense que el for utiliza la j, ¿verdad? Entonces, ¿qué les aconsejo ahí, verdad? Yo les aconsejo siempre que declare la variable i arribita, ¿cierto? Y el for lo pueden hacer a mano, ¿ya? Para que se lo vayan aprendiendo. Entonces, voy a ir con la inicialización primero, ¿ya? Y parte de 1. ¿Y cuántas veces tengo que repetir? Tengo que repetir 5 veces. ¿Quién es 5? B, ¿cierto? Ahí está. Punto y coma. Y voy de 1 en 1. ¿Vale? Ahí. Entonces, si yo hubiese ingresado un 5, voy a repetir 5 veces algo. ¿Ya? Se va a repetir esto 5 veces. Ahora, ¿qué yo debería sumar? Si yo hago esto, por ejemplo, suma va a ser igual a la suma. Si alguien coloca acá, por ejemplo, suma va a ser igual a la suma más i, en el fondo no estaría calculando la multiplicación, ¿verdad? Porque sabemos que la i
primero vale 1, después vale 2, vale 3, vale 4. Es decir, este ejercicio como está ahí, lo que estaría calculando sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5. ¿Ya? Cosa que en el fondo no nos va a dar la multiplicación. ¿Ya? Ahora, ¿qué deberíamos sumar nosotros de acuerdo a este ejemplo, verdad? Supongamos que si A fuera 2 y B fuera 5, yo voy a sumar 5 veces, ahí está, 5 veces, ¿qué número? 2, que en este caso vendría siendo el número o la letra, en este caso, A. ¿Vale? Entonces, de esa forma, lo que vamos a hacer, ¿cierto? Y pueden corroborarlo después, practicando la traza, ¿ya? Voy a sumar 5 veces el número 2 y de ahí voy a calcular la multiplicación. Entonces, por ejemplo, y eso sería el ejercicio, ¿ya? Por ejemplo, la multiplicación de, por ejemplo, A y B, por ejemplo, es más suma, ¿vale? De esa forma. Por ejemplo, si lo ejecutamos ahora, si ingreso el número que voy a corroborar, que es el 2 y el 5, ¿cierto? Ahí me faltó el borrar el LN, ¿cierto? Pues por eso apareció abajo el número 5. Nos va a decir que la multiplicación de 2 y 5 es 10, ¿vale? Entonces ahí lo voy a borrar. Entonces puede calcular la multiplicación de cualquier número. Por ejemplo, si ingresamos el 3 y el 6, ¿cierto? La multiplicación entre 3 y 6 es 18, ¿vale? Entonces, ojo con eso, porque hay ejercicios en donde tengo que utilizar la variable y en la suma. Si es que me preguntan, calcule la suma de los números de 1 a 100, por ejemplo, ahí tiene que estar incluido la variable y dentro de la suma, pero en este caso es un ejercicio totalmente diferente y tenemos que acostumbrarnos a eso. O sea, antes de llegar y escribir es muy importante analizar el ejercicio. Por lo tanto, en este caso, ¿cierto? Si lo analizamos detenidamente el ejercicio, lo que tiene que hacer el ciclo es sumar un número n veces, ¿vale? Entonces, esa sería la solución del ejercicio número 2, ¿vale?